Dicen que nos casamos por amor, puede ser muy cierto, pero también tendrá que ver que tenemos miedos a no quedarnos solos, a los demás, a lo que los demás nos digan que ya es hora, que para cuándo. Muy buenas noches, vamos a dar inicio a nuestra transmisión en vivo. Vamos a empezar a saludar a los amigos también que se vayan conectando. De antemano quiero agradecerles a las personas que se vayan conectando, también al equipo TAT, por la oportunidad de estar aquí. Eh, ¿Qué decisiones han tomado para evitar tener miedos? O bien, ¿qué decisiones ha sido tomada precisamente basada en los miedos? Su servidor, Johnny Caballero Solar, psicólogo, vamos a estar en estos momentos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live, de la página de Terapia a Distancia. Les agradezco de antemano la oportunidad, agradezco a cada uno de ustedes. Quiero también mencionar y agradecer al equipo que está ahora ya conectado, próximamente también los que hacen falta por conectarse, a cada uno de los integrantes. También quiero aprovechar para saludar a Nancy Martínez, mucho gusto y por supuesto bienvenida también a esta plática. Vamos a hablar un poquito de los miedos y quiero invitarles que esta plática sea una charla precisamente entre amigos que nos permita estar cada vez más cercano a ustedes, que nos permitan conocernos, pero también que a ustedes, a través de este tipo de páginas, les permitamos nosotros irles conociendo. Lorena Cerda Horta, Blanca, Amada Horta, mucho gusto en saludarles. Estamos saludando desde el estado de Chiapas, hermoso estado de Chiapas, de México. Así que vamos a empezar con nuestra conversación. Equipo TAT, sé que está ahí también detrás, mucho gusto. Wilder, Josmar, eh, la psicóloga Luz también que está ya seguramente conectada, a cada uno de los integrantes de nuestro equipo que sin duda alguna está ahí haciendo que esto fuera posible. Sé que están compartiendo también, agradezco mucho. Y bueno, vamos a mandar saludos también conforme se vayan integrando. Es importantísimo que hablemos de un tema que por supuesto parece ser que es como muy preocupante para algunos, sin embargo de manera tan natural al mismo tiempo, ¿sí? Quiero mencionar en primera instancia que si vamos a hablar de miedo y cómo enfrentarlo, vamos a hablar de 6 pasos. Primero vamos a hablar de psicoeducación. El miedo es una reacción tan natural del cerebro que se presentan ante situaciones que pueden ser aparentemente amenazantes. Pueden ser algún estímulo que no propiamente tiene que tener esta cognitiva como real. Algunas pueden ser creadas desde la imaginación. Sin embargo, la asociación que nosotros tengamos precisamente con este tipo de situaciones nos va a permitir que podamos ir identificando lo que necesitamos hacer. Entonces, el primer paso, uno de los primeros pasos básicos es primero entender cómo es natural el miedo. El miedo es una emoción, como también lo es la ansiedad, como también es la angustia, en fin, cada una de las situaciones que nosotros vayamos experimentando nos va a permitir precisamente estar bien con cada uno de ustedes. Nancy Rodríguez Villarreal, Mercedes, que también se acaba de conectar, muchísimo gusto y gracias por el tiempo y la oportunidad de estar con ustedes. Bien, entonces lo que nos va a llevar precisamente es que ante una situación de miedo, por naturaleza el cerebro va a generar ciertas sustancias y reacciones que nos va a llevar a escapar, a huir o bien a enfrentar lo que estemos ya vivenciando. Algunos datos muy específicos es que pueden ser fobias tan naturales, por ejemplo, como es tener miedo a algunos animales, arañas, serpientes, a las alturas, por citar algunos ejemplos. Pero no todos tenemos miedo a lo mismo. Entonces, ¿a qué se debe? Ahorita lo vamos a platicar. También tenemos algunos miedos asociados, por ejemplo, a cuestiones adquiridas, ¿sí? Por ejemplo, unos monstruos creados en las películas o en nuestra propia imaginación a partir de lo que otras personas dijeron. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de miedo tienen? No quiero que se expongan, ¿verdad? Por ahí, en alguna de las publicaciones que estuvimos haciendo en esta semana a partir del miedo, mencionaban que algunas personas, por ejemplo, les da miedo a las alturas, ¿sí? Algunas personas también
Patricia, mucho gusto. Citlali Montoya también, mucho gusto. Algunas personas también estarán pensando, ¿qué nos limita a tener miedo? Fíjense que también quiero decirles que nos da miedo enfrentarnos, nos da miedo voltearnos a ver, nos da miedo romper esquemas, nos da miedo dejar de hacer lo que estamos haciendo. Muchas veces nos quejamos de que estamos incómodos, nos sentimos mal con lo que nosotros nos toca vivir. Sin embargo, ese miedo tal vez no es tan suficiente para provocar un cambio. Y lo digo, por ejemplo, personas que tienen como ese deseo de ir a terapia, quieren a lo mejor romper esquemas, quieren tener ya cambios en su vida, pero resulta ser que no es suficiente lo que están viviendo y es más poderoso el miedo personal que están teniendo para romper la idea o los tabús o la escasa información que a lo mejor cuentan con ir a terapia. Quiero decirles que ir a terapia no es precisamente para una persona que esté loco o loca generalmente o que tenga alguna esquizofrenia. No es propiamente solamente estar pensando en esas situaciones. Quiero decir, en primera instancia, que una persona, por ejemplo, que quiere hacer cambios en su vida, que está pensando que solo no puede, son quizás algunos elementos a contemplar, que existe la posibilidad de buscar ayuda. Si ya le intentaron solo, si ya buscaron opciones y no la encuentran, es una de las opciones pensar, ¿por qué no? Todos, en cualquier momento, tenemos la posibilidad de acudir a un tratamiento terapéutico si creemos que es el momento. También es importante mencionar que ir a terapia no solamente es por una cuestión emocional, por una cuestión también de decisión. Por ejemplo, personas que pueden y acuden a terapia porque necesitan valorarse y poder decir, por ejemplo, si voy a estudiar una carrera. También es importante, a lo mejor se encuentran inestables emocionalmente y eso hace que las personas tengan dificultades a tomar decisiones. Y esto tiene que ver con los miedos. Por ejemplo, Tuli Gómez dice que le da miedo el cambio. Y efectivamente, y por ese miedo, Tuli, muchas personas no van a terapia, ¿sí? Saludos, Narciso de Cuesta, mucho gusto y de verdad muchas gracias por estar escuchando esta transmisión. Personas que se limitan para no ir a terapia tiene que ver con el miedo al cambio, miedo a no querer dejar de ser lo que son y prefieren, aunque no les guste, mantenerse en eso. Personas que quieran hacer la diferencia en sus vidas, pero no es suficiente todavía para poder romper sus propios miedos. Aquí, si gustan, podríamos poner como en esta balanza, ¿qué es más poderoso en mi mente? El deseo de hacer ese cambio, de querer ser diferente, de ahora sí romper todas las barreras mentales que tengo, o los miedos. Algunas personas a lo mejor, y tienen razón, tal vez por falta de información, pero miren, si es por eso, yo les invito a buscar buena información, busquen información. Hay personas que les van a decir, es que mira, esto no funciona, esto y aquello. Mira, si esa persona que te lo está diciendo, no lo que dice, lo notas, que tiene un resultado que tú quisieras, que es una persona que no solamente tiene éxito en un área de su vida, sino que en general también, hablando de salud física, mental, emocional, familiar, en el ambiente con amigos, se encuentra bien, sabe tomar decisiones, y es esta persona la que te dice, no vayas a terapia, es esto, mira, yo creo que sí tienes que hacerle caso porque obviamente se nota que tiene un buen resultado. Pero si te lo está recomendando alguien, por ejemplo, que también se nota que su resultado no es el más adecuado, que quizás es bueno hablando, pero a lo mejor tú le volteas a ver y académicamente o laboralmente es bueno, pero su familia, tú conoces o no conoces cómo está viviendo, pues entonces desde ahí tendríamos que ir contemplando si es buena opción la sugerencia que te está dando. Bueno, están saludando también Sami Canek, a la psicóloga Luz. Le da miedo perder, efectivamente. ¿A quién no? ¿A quién no? Yo soy uno de ellos. De verdad no me gusta perder. Quiero de antemano decir que definitivamente perder es algo que no estamos acostumbrados. La mayoría, y sobre todo cuando hablamos de género, algunas personas del sexo hombre culturalmente les habitúan mucho, los educan mucho a no perder, y esto hace que constantemente estén en esta lucha de demostrar algo diferente. Desde Mapastepec, Lili, mucho gusto, y bueno, seguramente ahí está la psicóloga como conocido de ustedes, encantado, tierras hermosas también. Seguimos hablando.
Entonces, uno de los primeros pasos para enfrentar el miedo tiene que ver con la psicoeducación, ¿sí? Es decir, información real de qué es el miedo. El miedo, entonces, podemos catalogarlo como algo tan natural de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, y que al contrario de pensarlo como algo negativo, lo que está provocando por naturaleza es protegernos, es cuidarnos y escaparnos si fuera posible, y por eso emprende la huida. ¿Qué pasa al interior de nuestro cuerpo? Bueno, se activa la amígdala, que a nivel cerebral es una de las áreas del cerebro, lo mismo que el hipocampo, esta parte de acá, lo que es el lóbulo frontal, donde nos hace que tomemos decisiones y que frecuentemente al momento de activarse lo que va a provocarnos a lo mejor es que ni siquiera estemos pensando si vamos a movernos o no, no, ya nos movimos, o sea, es tanto que nos puede provocar a reaccionar sin necesidad de ponernos a pensar tanto, a meditar tanto. Por eso, cuando se activa el miedo tenemos ciertas reacciones emocionales, fisiológicas y motoras, o sea, nuestro organismo se va a empezar a mover para tener cierto resultado de acuerdo a lo que espera la propia naturaleza. Hay algunos miedos que también pueden ser de muy específicos y bueno, eso cada uno de ustedes. Hay algunas personas, por ejemplo, que les da miedo quedarse encerrada. Hay personas que tienen miedo a subirse al elevador. También es importante decirlo. Miedo a perder, decían hace rato. Miedo a morir. Miedo a morir, dice Argenis. Eh, Gracias a ti, Sami, por estar acá. Alejandra, me da miedo la muerte. Y miren que con este tema de la cuarentena, pandemia, como quieran llamarle, se le ha dicho de diferentes maneras. La idea es que estamos aún encerrados y muchas personas tienen miedo al encierro. Por eso la dificultad y los conflictos que se están teniendo en el hogar. Narciso desde Arriaga, mucho gusto, gracias por escucharnos. Eh, Esto lo que va a conllevar, por ejemplo, es que muchas personas están teniendo conflicto, tal vez no han identificado que existe un problema y ese es el segundo paso para poder enfrentar lo que son los miedos. El primero es entender y comprender que la naturaleza humana es tan perfecta y que el miedo es algo natural. El segundo punto es identificar, porque muchos a partir de esto, por ejemplo, tienen miedo a morir, tienen miedo de estar encerrados y lo que hace es que como no lo identifican, tienden mucho estar peleando. Se desquitan con cualquier persona que pueda dejarse. Y desafortunadamente quiero decirles algo. El tema de violencia al interior de los hogares es un tema que se sigue hablando cada vez más. Estadísticamente no sé cómo esté, pero quiero decirles que a nivel de atención de pacientes es un tema sumamente delicado y que tristemente nos estamos encontrando con nuestra realidad. Frecuentemente el trabajo, el traslado, los medios de comunicación nos distraen ordinariamente, pero estar encerrados en el hogar, a veces nos descubrimos que en la propia casa hay dos sujetos perfectamente desconocidos. Esto también es como, si queremos verlo desde el ángulo positivo, muy positivo, porque quizás llegó el momento de poderse ver. Y poderse enfrentar y poderse comprender y poderse ayudar y salir adelante. Eso es muy bueno, pero tendrían que identificar qué es lo que está pasando en los hogares, tendrían que identificar cada uno de los que nos están oyendo qué es precisamente lo que están viviendo, ¿sí? Si hay miedo a morir, imagínense cómo se está viviendo el tema en este momento de muchas personas enfermas o el tema de que muchas personas pueden llegar a contagiarse, ¿sí? Esto puede generar muchos conflictos, definitivamente, en donde quiera que estén, ¿sí? Entonces, si algo está pasando en ustedes, hay que identificarlo. Por ahí Sami dice miedo al fracaso y a ser juzgado y señalado. Es muy común. Y quiero decirte, Sami, que así empecé precisamente esta transferencia, dicen que nos casamos por amor. Esto puede ser muy cierto, pero también quedarnos a solas, tener miedo al fracaso, por ejemplo. Muchas personas también deciden no casarse, no tener vida familiar, no tener hijos porque tienen miedo a pensar que no va a funcionar. Y hablo desde el área emocional, desde la parte de seguridad, desde la parte de sentirme hombre o mujer responsable, no poder tener hijos. Es un miedo también tremendo. O no saberlos educar correctamente. Hay un miedo ahí presente. Pero también puede ser ese miedo el hecho de decir no voy a ser suficientemente capaz sexualmente para responder y prefiero no enfrentarme, no me caso, ¿sí? Y hay personas que se viven así. De la misma manera,
Licenciada Dulce, desde el municipio de Chilón, Chiapas, mucho gusto, gracias por estar ahí también presente. Quiero decirles también que hay personas, por ejemplo, que se casan también, o todos, desde la psicología tiene mucho que ver esto, que nos casamos no tan solo por amor, sino para no quedarnos solos, para evitar precisamente ser señalado, ser juzgado, ya te llegó la edad, sino tan solo piénsenlo, muchas veces cuando la propia familia lo iba orillando, es guiarlo a que se casara y aunque no estaba muy decidido, de pronto dijo sí. Cuando vino a enfrentar su realidad, John Coyne Kenji dice que el noviazgo es el arte para engañar, ¿no? Entonces, imagínense, cuando se encuentra con su realidad ya es otra cosa. Patricia, la psicóloga Patty, dice, miedo a enamorarse, por supuesto. Y hay miedos porque seguramente hay experiencias previas. Y hay miedos porque seguramente hemos visto a nuestro alrededor ciertas experiencias. Entonces, todo esto tiene que ver con este otro segundo punto que estamos hablando, que es identificar. Lo más importante, Patti, Dulce, todos los que se están conectando, es identificar entonces, primero entender algo natural, segundo, identificar qué está pasando, identificar si me está deteniendo o está siendo motivo para actuar a partir del miedo, entonces contemplar la posibilidad de adquirirlo. Y quiero manifestar que todo esto, por ejemplo, tiene que ver desde orígenes de un aprendizaje. Por ejemplo, hablábamos de miedo a enamorarse, miedo a perder, miedo al fracaso, miedo al encierro, miedo a la muerte. Yo les pregunto y les invito a que piensen, ¿de dónde creen que fue esto aprendido? Y hablo desde el aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay evidencia científica, por ejemplo, que nos habla que si bien todos tenemos la capacidad de desarrollar miedos, pero no todos tenemos miedo a lo mismo, ni todos presentamos la misma intensidad del miedo. Entonces, ¿por qué algunos o por qué en particular tú o yo que estamos oyendo esta transmisión tenemos miedo a eso que en lo particular has dicho o que estás pensando? Piensa, ¿qué pasó en tu vida que ha generado esto? Y desde un área de la psicología nos podemos focalizar hacia nuestro pasado, hacia nuestra infancia y podemos hablar de conflictos a lo mejor no superados, que pueden convertirse en traumas, que a lo mejor fue tan intenso que hasta la hora, que hasta hoy en fecha nos limita precisamente tener la capacidad de superarlos. Desde otra perspectiva de la psicología nos habla de que a lo mejor podemos haber vivenciado eventos constantes que se convirtieron en aprendizajes. Fueron tan repetitivos y tal vez durante mucho tiempo, o aunque sea poco tiempo, pero importante para nosotros, que generó un aprendizaje y ese aprendizaje fue por miedo. En uno de los estudios como base desde la psicología, experimentaron, por ejemplo, con un niño donde originalmente no tenía miedo al ver una rata. Tantas veces el niño experimentó la cercanía de la rata, provocaron un ruido, y el niño solamente saltó, no por miedo, sino por reacción natural, ni siquiera podía identificarse como miedo. O sea, hubo algo, reaccionó, pero no tenía miedo a la rata. Sin embargo, repitieron varias veces esta conducta y el niño, a través de su formación cerebral, identificó que había algo y eso provocó miedo. Entonces, las próximas ocasiones, después de muchas veces de intento, volvieron a presentarle una rata y el niño ya experimentaba miedo. Aquí vamos a hablar de miedo, por ejemplo, con otros fenómenos. Por ejemplo, a lo mejor presentarle un peluche, quizás algún otro animalito parecido a la rata, y eso tiene que ver con generalizar precisamente un miedo que originalmente fue y que luego cualquier cosa que se parezca nos provoca miedo. Si hablamos al interior de nuestras familias, por ejemplo, podemos encontrar alguna explicación que si vivenciamos, por ejemplo, alguna situación como difícil al interior de nuestro hogar en nuestra infancia y hoy en día ya estamos casados, quizás nosotros estamos trasladándolo de nuestro hogar a nuestra vida actual y eso puede obstaculizar nuestro diario vivir. Entonces, si es así, es importante entonces identificar lo que está ocurriendo con cada uno de nosotros y poder entender que necesitamos hacer algo, ¿sí? Entonces, aquí está parte del aprendizaje, parte del origen de lo que es el miedo. Si nosotros entendemos esto, seguramente podemos tomar los puntos que voy a mencionar como base a poder enfrentar desde diferentes ángulos, de diferentes maneras, lo que es el miedo y tener elementos para poderlo decir. ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, vamos a suponerse ese experimento, por ejemplo, con el niño dejó de hacerse
por ética, ¿no? Sin embargo, fueron las bases para poder entender algunos elementos de lo que son las emociones humanas, ¿sí? Hoy en día se sigue experimentando con animalitos, por ejemplo, y se sigue entendiendo porque el cerebro se parece mucho a lo que son otros seres vivos. Bien, entonces hablamos de que el miedo nos va a provocar la oportunidad de reaccionar o también la oportunidad de limitarnos. Desde aquí podemos entender que por supuesto es algo tan natural y que tendríamos que tener la oportunidad de seguirlo trabajando, de seguir mejorando. ¿Qué podríamos hacer? Primero también, bueno, lo que continúa es entender que si el miedo es algo natural y no me está dificultando mis decisiones, no hay algún obstáculo, no interrumpe mi diario vivir y tampoco es motivo para que yo esté actuando de determinada forma, pues entonces creo que no habría ninguna dificultad en torno a esto. Pero si hay algo que está siendo difícil en nuestro diario vivir, hay algo que nos limita, hay algo que no quiere romper esas cadenas también hacia vivir mejor, entonces hay que entender algo. Si no lo hacemos, quiero decirles esto. El cuerpo habla lo que la boca calla. Si usted no está decidido a hablar, a reconocer y a superar, esto puede convertirse en una enfermedad. Desafortunadamente, el cerebro nos manda información a nuestro cuerpo de que necesitamos movernos, de que necesitamos hablar, de que necesitamos superarlo. Pero si nosotros mismos nos estamos bloqueando, entonces el cuerpo, hagan de cuenta que se va guardando información, se va guardando ciertas cosas que nos va a generar que constantemente estar viviendo bajo estas emociones que tienen reacciones fisiológicas, tienen reacciones cognitivas, tienen reacciones motoras, pues hagan de cuenta que es una bicicleta que la están intentando pedalear, están esforzándolo y al mismo tiempo le están echando la contra. ¿Qué va a ocurrir? Que tarde que temprano este movimiento de fricción va a hacer que se rompa. Eso es prácticamente una forma de explicar lo que ocurre con el cuerpo y entonces va a provocarse, según el área en donde esté presentándose ciertas cosas, algún tipo de enfermedad, ¿sí? Lo que va a ocasionarnos, por ejemplo, es que podamos estar generando las posibilidades de enfermedades o es que ya lo estamos presentando, pero por otro lado, si ya tenemos una enfermedad, va a disparar las posibilidades de que ésta se relacione con otras enfermedades y como mencionábamos, nuestros mecanismos de defensa, de autodefensa, va a disminuirse y las enfermedades van a ser propensas a desarrollarse. Las personas, por ejemplo, que tienen miedo a la muerte, las personas que tienen miedo a la enfermedad, no se quiere, pero continuamente están escuchando. Entonces, hagan de cuenta, como les decía, están como pedaleando constantemente y al mismo tiempo abriendo puertas para que lo sigan pensando, provocándose entre no querer y querer, pero no hacer nada. Entonces, esto puede relacionarse mucho con estrés, puede relacionarse mucho con ansiedad, puede asociarse inclusive o poder desarrollar fobias. Este tipo de consecuencias puede provocarnos, tras vivir continuamente bajo esta situación, algún tipo de enfermedad. Entonces, si ese ahí el punto, tendremos que ver uno de los pasos que vamos a mencionar de corrido en lo siguiente, que es buscar alternativas, buscar ayuda si fuera necesario para poder estar mejor. El no hacerlo nos va a permitir mantenernos inactivos, no tomar decisiones o tomar decisiones que al paso del tiempo quizás ahorita se ha arrepentido por miedo a no decir no, por miedo tal vez al qué dirán, por miedo a lo que los demás piensan, ¿sí? Yo les invito a pensar que esto es un término personal, que es un tema que nadie más puede trabajar mejor que usted. Si el miedo lo ha paralizado, pues es momento también de ir tomando decisiones y identificar si algo está pasando, pues tomar decisiones. Paso número 1, entonces, psicoeducación. Miedo es natural y es importante seguir investigando. Yo les invito a que lo sigan haciendo. Paso número 2, identificar que algo pasa y buscar alternativas si fuera necesario. Y paso número 3, ¿cómo está la autoestima? Hay que voltearse a ver. La autoestima tiene que ver con mucho de lo que nosotros hacemos. Si nosotros, por ejemplo, tenemos autoconfianza en nosotros mismos,
tendremos más posibilidades de enfrentar cualquier cosa, incluyas el miedo. Pero si nosotros tenemos baja autoestima, las situaciones relacionadas con miedo que son amenazantes, las vamos a ver mucho más que cualquier otra persona, ¿sí? Y es por eso que algunas personas tenemos a un aspecto en específico más miedo que otra persona. ¿Por qué? Porque también tiene mucho que ver cómo estamos emocionalmente, tiene que ver qué tanto nos conocemos y cuánta confianza tenemos para enfrentar determinadas situaciones. Y esto nos enrola desde un trabajo, de buscar otro trabajo, de buscar relaciones de pareja, de buscar noviazgo, de definir la carrera. ¿Por qué? Porque no sentimos que no somos capaces de enfrentar las situaciones y esto puede ser percibido como amenazante. Y si es así, entonces nos limitamos. Pero también lo es aquellas personas que no tienen la suficiente confianza como para decir, voy a ir y ¿qué voy a decirle al psicólogo? O sea, ¿qué le voy a decir a la psicóloga? ¿Sí? ¿Por dónde empiezo? O sea, desde antes de llegar, ya lo están haciendo. Si es usted una de las personas que me está oyendo, quiero decirle que con mayor razón tiene que hacerlo. ¿Qué va a decir? No se preocupe. Para eso estamos, precisamente para escuchar y guiar. Y después de eso, fluye solo. Así que le invito precisamente a acercarse o buscar ayuda con las personas que usted considere que puede ayudarle. Otro paso bien importante que tiene que ver con esto es el reaprendizaje. Si hablábamos hace rato que tenía que ver con un proceso de educación por asociación en psicología desde una perspectiva cognitiva, conductual o conductismo, se llama que estamos condicionados, ¿sí? Pero si no, entonces tendríamos esta buena opción, esta buena herramienta. Si hay un aprendizaje, la gran noticia y la muy buena para ustedes es que podemos reaprender, ¿sí? Déjenme leer algo por acá de Roy Pérez, dice, psicólogo, todos estos problemas que padecemos hace que nos refugiemos en el alcohol. Sí, de hecho, miren, la gran posibilidad de consumo de sustancias como es el alcohol y otro tipo de drogas tienen un origen que es multifactorial. Sin embargo, para evitar enfrentar, es más fácil crear un mundo en donde aparentemente estoy más relajado, más tranquilo, pero cuando pasa el efecto de la sustancia, regreso a mi mundo y veo que es igual. Entonces, al contrario, muchas veces aumenta el problema. Como un escape nuevamente, trato, o sea, con tal de no enfrentarme, prefiero volver al consumo, alcohol u otras drogas y continúo. Por eso, el consumir alcohol, en vez de que disminuya, generalmente tiende a aumentar, porque no es un asunto de superación, no es un asunto solamente de motivación, no es un asunto nada más de que yo quiero. Esto requiere acción. Dejar de consumir algún tipo de sustancias es un estilo de vida, ¿sí? Y implica desde el saber, desde el querer, pero también desde el actuar. El miedo, por supuesto, si no pueden solos, por eso uno de los axiomas o uno de los principios que tiene que ver con los grupos de autoayuda, como es Alcohólicos Anónimos, tiene que ver con esto, la voluntad, o sea, la persona quiere. Si la persona quiere, bienvenido sea, ¿sí? Si no están ahí a través de los grupos, está la terapia como alternativa, también están los grupos, algunos grupos que pueden entenderse como de apoyo también, los grupos religiosos, etcétera. Aquí la intención es, por ejemplo, reconocer, primer paso, que algo está ocurriendo y desde acá entender que el miedo es puede ser uno de los factores que está influyendo bastante para que la persona continúe haciendo cosas que aunque quiere, pero que no toma la decisión. Hace rato hablaba con una persona y decía, hacemos cosas que tal vez no nos convienen, pero nos gustan. La intención sería al revés, hacer cosas que aunque no nos guste, pero nos conviene hacer, ¿sí? Y eso creo que les daría un mejor resultado. Nos conviene, piensen qué cosa les conviene hacer, aunque no les guste, y háganlo a partir de ello y van a ver la diferencia en sus vidas. Saludos, Saturno, desde Tonalá, Chiapas, también, mucho gusto. Y bueno, otro de los pasos que estamos viendo, el cuarto paso, tiene que ver con reaprender. Es decir, inclusive el consumo de alcohol. Si cada vez que consumo y estoy en un ambiente de agrado, ¿sí?
Y cuantas veces lo hago, por ejemplo, en una zona, en un bar, escucho una música X, estoy condicionando mi cerebro, estoy aprendiendo y lo amarro más como esta cuestión de agrado, ¿sí? Pero lo mismo ocurre con el miedo. Entre más haya yo estado en una situación que aparentemente me provoca miedo, es más difícil de poderlo romper. Entonces, una técnica importantísima tiene que ver con enfrentar. Y para esto, bueno, se recomienda especialmente que vayan con un terapeuta que les pueda guiar. Pero un paso muy importante es, si hay miedo, una excelente opción es practicar. O sea, acercarse a la situación que nos provoca miedo. Si sentimos que somos capaces de empezar a enfrentar, recuerden, tiene que ver con autoestima, lo decía hace rato, y si quieren, por supuesto, o sea, si piensan que es un momento de enfrentarlo, pues ir experimentando con situaciones que puedan serles capaz de poderles estar frente a la condición que les está provocando el miedo, y poco a poco, y el cerebro va a ir entendiendo, no pasa nada, siempre y cuando esto realmente no sea un peligro, ¿verdad? Lo que va a hacer es que se encuentren frente a la situación, cuando vengan a sentir, ya están ahí y la sigan experimentando. También hay que dejar bien enmarcado que hay fobias, ¿no? Hay fobias específicas, y esto, aunque la persona quiera, aquí sí se recomendaría más que vayan con un terapeuta, porque esto ya es un grado mayor, es decir, hay una preocupación excesiva y que es tan difícil de poderla enfrentar. Eso es otro punto que es importante considerarlo. Pero también los miedos, si no es amenazante realmente y solamente está más aquí, pues sería cuestión de ir hablando. Por ejemplo, tengo miedo a hablar con mis padres, tengo miedo a hablar con mi pareja, tengo miedo a hablar con mis hijos. Entonces, hablar, o sea, ahí no estoy hablando de que tal vez no haya un peligro. Hay que hablar, hay que sacarlo, hay que reconocerlo para poder trabajarlo. De la misma manera, Gisela, mucho gusto. Wow, gracias. Estás saludando al equipo TAT. Mi agradecimiento a nombre también del equipo. Bien, otro punto bien importante. Una técnica, el quinto paso para enfrentar tiene que ver con técnicas cognitivas, técnicas cognitivas, ¿sí? Iván Toledo, mucho gusto, gracias por tus saludos. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Bien, una técnica tiene que ver con cognitiva. Por ejemplo, si yo pienso que eso me provoca miedo y a lo mejor ya vi que esto no es un asunto propiamente real y tan solo está pasando en mi cerebro por el tema que decía que a veces son miedos creados desde películas, desde historias, desde el lenguaje ordinario que escuchamos, de algo que hemos venido repitiendo entre vecinos, etcétera. Entonces, acá hay algo bien importante. A lo mejor agarrar una pluma. Esta técnica se llama, y lo pueden ver a lo mejor con su terapeuta si están acudiendo a psicología, cambio de pensamiento de negativo a positivo. Es una herramienta psicológica que se recomienda de preferencia que sea escrita y que se ocupe, por ejemplo, esto me provoca miedo, ¿no? Lo positivo es hablarlo, obviamente, de una manera más creativa, de una manera más realista, más que positiva, tiene que ser más realista y decir, bueno, esto propiamente no me provoca miedo, esto es algo que me estoy generando, pero ya he entendido que esto no me está provocando. Entonces, la técnica consiste en cambiar lo negativo por algo realista, pero también que sea positivo. Y esto, conforme yo lo vaya repitiendo, mi cerebro va a generar una respuesta. ¿Cómo van a saber si funciona? Haciéndolo, ¿sí? Entonces yo les invito, es una herramienta que les puede funcionar bien sin necesidad de exponerse ante la situación, pero es una muy buena herramienta que les puede servir. La autoconfianza, el deseo de quererlo superar, identificar en específico qué es lo que les provoca miedo, saber que está obstaculizando, son elementos que van a fortalecer mucho que esta técnica pueda funcionar, ¿sale? Y bueno, el sexto paso y último paso importante también es que hay cosas que a lo mejor fueron registradas desde que éramos pequeños, de acuerdo a la ciencia, de acuerdo a algunos estudios, se puede identificar que inclusive personas, hay estudios que dicen esto, que desde el vientre materno estamos ya sintiendo, estamos pensando. Entonces imagínense nada más cuántas personas desafortunadamente han escuchado historias desde el vientre materno, han sido maltratadas desde el vientre materno o fueron maltratadas hacia las mamás, lo que implica que todo este resentimiento está guardado. Nace el bebé, las situaciones que se vienen dando desde la infancia es algo que no favorece que tengamos la capacidad
que nosotros queremos para enfrentar ciertas situaciones. No se culpe, por favor. Y también quiero decirle que no es culpa si de alguna manera se vivió alguno de este tipo de situaciones. Sin embargo, es importantísimo mencionar que este tipo de condiciones también puede ser superada. Yo he entendido esto y lo aplico muy bien a mi vida. He entendido y guío también a otras personas a través de la terapia, que tenemos que entender que hay cosas que necesitamos superar, pero que hay otras que necesitamos aprender a vivir con ellas, ¿sí? No todo tiene que ser superado. Hay algunas que tenemos que entender y aprender a vivir con ellas, y algunas otras a canalizar, ¿sí? Para que podamos enfrentar nuestro diario vivir de mejor manera. Y estos son buenos pasos que nos van a permitir a sentirnos mejor y poder enfrentar nuestra propia realidad, ¿sí? Saludo a cada uno de ustedes y agradezco, por supuesto, esto que nos están dando la oportunidad. Yo quiero preguntarte a ti, ¿cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son aquellas situaciones que en particular te están provocando miedo? Y si estos 6 pasos que te voy a repetir te pueden ayudar, voy a repetirlos de manera muy ligera para aquellos que después se conectaron. Psicoeducación, que es miedo, entenderlo como algo tan natural y que es propiamente cualquier ser humano puede desarrollarlo. Sin embargo, porque tú en particular en algunas o en otras o de forma tan intensa. He experimentado situaciones donde me generan mucho miedo, dice Saturno, pero al final, después de enfrentarlo, de darle la solución, de llegar a arreglarlo, me he percatado que era más mi angustia. A ver, déjenme leerle tantito. Esto me enseña que tengo la capacidad de resolver y enfrentar las cosas. Siempre hay una solución, por supuesto, Saturno, y por supuesto que si nosotros queremos, podemos enfrentarlo. Recuerden, la práctica es el maestro, así que si hay algo en particular que estén vivenciando, es importante empezar a verlo. Si se sienten con la capacidad, creen, a lo mejor buscar alternativas sería una muy buena opción siempre, y poderlo enfrentar. Entendamos esto. Generalmente no va a funcionar bien a la primera. ¿Por qué? Porque cuántas veces, cuánto tiempo tuvimos que pasar aprendiendo a vivir con miedo, o sea, hasta que se convirtiera en un aprendizaje, lo que implica que no va a ser resuelto de la noche a la mañana. Tienen que llevar un proceso, y esto puede ser desde el ángulo personal, o sea, desde la propia persona, decir, yo puedo ser capaz y lo voy haciendo aunque no me funcione a la primera. Flor de María, pues muchas gracias a usted por estarme escuchando. Bien, entonces, identificar que algo pasa, pensar en alternativas. 3, voltear a verse cómo está su autoestima, su autoconfianza, y recuerden que la medida de la confianza es en la medida que tendrán la capacidad para enfrentar los miedos. 4, reaprendizaje, reaprender aquellas situaciones que fueron grabadas como asociadas con el miedo, y la capacidad que hoy en día están teniendo, volverla a vivir y a vivir y a vivir y a vivir cuantas veces sea necesaria para poderlo enfrentar. De la misma manera, aprender técnicas cognitivas, yo les di una, pueden investigar más a través de los medios de comunicación, pueden conseguir muchísimas, ¿sí? Y bueno, de lo negativo a lo positivo, que es una de las técnicas que estaba mencionando. Bien, Digna López, a través de la página de Facebook Live, por supuesto, puedes conseguir información. Ahí viene el número de teléfono. Damos terapia a distancia a través de este tipo de medios, como lo estamos platicando. De forma presencial me encuentro en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez también, o en Chiapa de Corzo. Ahí hay espacios para atenderlo de forma presencial. Hay 2 opciones, puede ser en línea o puede ser presencial. Te recomiendo, por favor, ahí en la página de Facebook de terapia a distancia viene el número de teléfono y el contacto para que podamos ya enlazarnos y, por supuesto, dar seguimiento. Cualquier persona también que esté interesada, con mucho gusto. Henry Ocaña, muchas gracias desde Arriaga, muchas gracias, Arriaga, Chiapas. Y lo que mencionaba, 6º paso, buscar ayuda profesional. Y aquí hay algo importante, hay que tener humildad para poder decir, bueno, realmente yo no puedo solo y tengo que buscar a lo mejor aliados que me permitan seguir adelante, ¿sí? Medina Manuel, muchas gracias por escucharme. Estamos a punto de terminar. Voy a lo mejor empezar a saludar a las personas que así lo deseen, pero de mi parte quiero decirles esto. Primero es que si de pronto tú te llenas de cosas, por ejemplo, Coahuila, wow, gracias por escucharnos.
Voy a leerles de qué parte nos están escuchando, nos están transmitiendo y bueno, pedirles por favor que compartan este tipo de información. El equipo TAT, que es un equipo de profesionales, somos expertos en el tema, en psicología y todos los que integramos esta materia estamos muy inquietantes, estamos muy interesados en querer expandir nuestro apoyo, si tenemos la información, podemos compartirla con mucho gusto, estamos para servirle. Bueno, queremos escucharles. Pero aprovecho también para decirles esto. Miren, no sé si han visto un contenedor de basura, si tengan alguno cerca en este momento, ahí donde están. Cuando tenemos un contenedor de basura, agarramos una hoja, lo depositamos, pasa alguien, a lo mejor una envoltura, lo tira. Si alguien toma un refresco, va y lo tira. O sea, cualquiera va y tira en ese contenedor de basura lo que no les sirve. Mi mensaje es, si alguien tiene algo que decirte que no es para ti, porque te está afectando, porque tu diario vivir no le conviene escuchar y es algo que no, es una información que no te va a servir, ¿sí? Al contrario, te va a afectar, te obstaculiza, por ejemplo, escuchar historias, estadísticas que son buenas, pero que quizás para algunas personas en este momento no. Saber que alguien ya falleció o que alguien más está enfermo. Es como que si alguien estuviera agarrando el contenedor de basura y te estuviera depositando en tu cerebro este tipo de cosas. De la misma manera, si alguien viene y te dice es que tú no sirves, es que tú no eres capaz, es que tú lo estás echando a perder, es que tú esto, es que, mira, es como que se agarraran al contenedor de basura y estuvieran depositando cosas. Entonces, mi mensaje es que si alguien, escúchame bien, si alguien está buscando dónde depositar lo que no les sirve, que se busque otro contenedor de basura, pero tu cerebro no, por favor. Vales tanto como persona, como para dejar que te estén regalando cosas negativas que a ti no te va a servir. Les saludamos, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por la oportunidad. He estado leyendo que nos están oyendo desde Coahuila, Arriaga, Tonalá, de aquí del estado de Chiapas. También me parece que Carolina del Sur, Estados Unidos. Wow, Francisco Martínez, qué gusto. Eh, Buenas tardes. ¿Cómo ayudar o guiar cuando alguien te confía que experimenta algún miedo? Miren, aquí también hay que entender algo bien importante. Y si creen que tienen la capacidad de poderle ayudar, adelante. A veces es conseguir información. Este tipo de conferencias, si se la pueden compartir, felicidades, adelante, también se vale. Y a veces se trata con que le pases un papelito con un número escrito de alguien que tenga también la oportunidad de poderle ayudar. No somos héroes de todo, pero si tenemos esa capacidad de hacerlo, hay que hacerlo. Y si no, también confiar en quienes ya lo están haciendo, que ya han preparado, ya se han preparado en el tema y poderlo hacer, ¿sí? Tapachula, Chiapas, muchas gracias. Y bueno, gracias, psicóloga Luz, también por estar ahí presente, estarnos escuchando. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, también nos están escuchando. Muchísimas gracias y, por supuesto, si en algo podemos ayudarles como equipo de terapia a distancia, estamos a sus órdenes. El siguiente tema del siguiente viernes es codependencia, por favor, no se lo vayan a perder. Fanny, por supuesto, una excelente profesional y parte del equipo de TAT aquí presente también. Desde Nuevo León, muchas gracias. El siguiente tema es codependencia, por favor no se lo vayan a perder, va a estar muy interesante, muy probablemente una persona que ya escucharon, la psicóloga Luz, estará presente ahí dirigiéndoles precisamente esta información súper interesante. Todos los temas que se están eligiendo también han sido previamente tomados en cuenta. Estamos dándole orden nada más de acuerdo a las propuestas que nos están mandando y estamos para servirles, ¿sí? Tenemos que aprender y sanar muchas cosas. Eva Liliana, a sus órdenes, muchas gracias. Y bueno, les deseo excelente noche. Vamos a seguir leyendo sus mensajitos al término de esta transmisión y el equipo TAT ahí presente también estará dando respuesta a algunas de ellas que así se consideren de acuerdo a lo que vayan comentando. Les deseo excelente noche y deseándoles, recuerden lo mejor de lo mejor. Tomen en cuenta esto. Quédense con esto. Valen tanto que no merecen que alguien más esté depositando aquí lo que
están tirando. Por favor, que busquen otro lado, ¿sí? Hay profesionales que podemos ayudar más con eso y realmente podemos guiar a que las personas puedan estar bien. Excelente noche. Son 6 pasos que les invito a practicar. Hasta luego. Gracias.